Bienvenidos al canal Certificados de Eficiencia Energética Oficial. Hoy vamos a ver cuál es la mejor técnica para aislar las fachadas de tu vivienda. ¿Qué es mejor, el insuflado o el trasdosado? Comenzamos. Como vemos en la imagen, vamos a ver el contexto de este trasdosado insuflado, es decir, en la vivienda que veíamos en los vídeos de ventilación, ¿vale?, que estaba situada en Toledo, una vivienda unifamiliar aislada, con sus 4 fachadas dando al exterior, de 120 metros cuadrados construidos, pues vamos a continuar con este ejemplo, pero en este caso para ver el insuflado y el trasdosado. ¿Qué representa? Pues como vemos en el gráfico, los cerramientos opacos son el 54,4% de pérdidas. Tenemos un 17,6% en puentes térmicos. Si nos acordamos de los vídeos de ventilación, que lo dejaré en la descripción, dejaré su link, era un 20% en ventilación y un 8% en los huecos. Vale, de este 54,4%, que son cerramientos opacos, estarían las fachadas, pero también va a estar la cubierta y el suelo. Y luego, claro, los puentes y las ventanas, huecos. ¿De acuerdo? ¿Qué representa este 54,4%? ¿De acuerdo? Pues este 54,4% dentro de todo lo opaco, es decir, dentro de mi cubierta, de mi suelo, de mis fachadas, es un 29,7%, un 30%. El resto, particiones interiores, en este caso son particiones, la cubierta, porque es un bajo cubierta, entonces es una partición horizontal con el flujo ascendente, es decir, estoy perdiendo por arriba, pero es una partición, porque, digamos, no termina ahí, no es una cubierta plana, sino que tengo un bajo cubierta. Y en el suelo, exactamente lo mismo, no es un suelo en contacto con el terreno, sino que es una cámara sanitaria, es decir, no está directamente perdiendo en el suelo, sino que tengo una cámara de aire y luego vendría el suelo. Por eso es una partición horizontal con flujo descendiente. Pues en este caso, de los cerramientos opacos, las fachadas ocupan un 30%. Es decir, como viene aquí en este cuadro, realmente nosotros de este 29,7 al final vamos a actuar en un 16,16% de las fachadas. Es decir, de todo la envolvente térmica, de toda, opaca, vamos a actuar en el 16,16%. Los puentes térmicos son un 17,6%, es decir, vamos a ver ahora que con el insuflado nosotros vamos a actuar sobre esta parte opaca, sobre este, 30%. Pero con el trasdosado también nosotros vamos a actuar y reducir los puentes térmicos, es decir, nosotros vamos a actuar en un 17,6% de puentes térmicos más este, 16% que representan las fachadas. En la siguiente imagen vamos a ver ¿qué pasa con los puentes térmicos? En este caso, por ejemplo, un pilar en esquina, el insuflado no actuaría, es decir, no mejora. Con el trasdosado sí. Pilar integrado en fachada, exactamente lo mismo. El insuflado no hace nada, no mejora nada. El trasdosado sí. Contorno de hueco, exactamente igual. Y por último, el encuentro de fachada con forjado. Aquí no mejoraría ni el insuflado ni el trasdosado. Los puentes térmicos. Estos puentes térmicos están sacados del documento de ayuda del Código Técnico de la Edificación. Y un poco para saber lo que es esto, nosotros tenemos, esta es la fachada, nuestra fachada, y este es el forjado, ¿vale? Este sería un forjado de cámara sanitaria, o puede ser un forjado intermedio entre plantas, este forjado. En este caso, el aislamiento es continuo por el exterior, podríamos decir un SATE, y aquí vemos las pérdidas que se producen por metro lineal. En este caso, la transmitancia, por ejemplo, del muro que hemos calculado con 2-3 centímetros de poliuretano, caso inicial, la vivienda es de los 90, pues más o menos se proyectaba casi todo con poliuretano y se daba 2-3 centímetros de grosor. En este caso, pues el puente térmico, siempre medido por el interior,
sería 30 centímetros, el espesor del forjado, vamos a poner una cosa media de 30 centímetros, pues con una U el muro de 0,73 nos daría 0,29. ¿Vale? El valor de este puente térmico, es decir, las pérdidas que se producirían por este puente térmico. Si yo me voy a un puente térmico sin continuidad, como veis el forjado parte el aislamiento, es decir, aquí es continuo, pero como veis en todos estos ejemplos que nos da el código técnico, vemos cómo el aislamiento no es continuo, sino que se parte. Lo parte, digamos, en este caso, este elemento que es el forjado. Si vamos a la tabla donde nos vienen los valores, pues vemos que igual 30 centímetros de forjado con 0,73 la transmitancia del muro, nos vamos a 0,97. Es decir, fijaros cómo se reduce el tener un aislamiento continuo. Es decir, esto nunca se puede quedar a cero, como un muro tampoco en una parte homogénea se puede quedar a cero. Siempre va a haber una transmitancia, una pérdida, pero la cuestión es reducirlo lo más posible. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este mismo ejemplo, pero cuando nosotros ya trasdosamos y llegamos en torno, más o menos, estamos al 0,40, con 4 centímetros. Con 4 centímetros, es importante. Pues que vamos a estar entre más o menos el 0,44 y 0,31. Es decir, vamos a estar en torno a 0,15, 0,16. 0,15, 0,16 frente a 0,97 es muchísima energía la que vamos a perder si no aislamos esos puentes térmicos. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso que sería un pilar integrado. Vemos cómo con continuidad el aislamiento siempre pasa continuo, no se corta, sea por el exterior o sea, como en nuestro caso, por el interior. Vemos cómo el aislamiento es continuo. Si es continuo, nosotros, fijaros, de 0,73, en este caso, bueno, ya ponemos el 0,40 que se nos va a quedar con el trasdosado, se nos quedaría, vamos a poner un 0,01, es decir, prácticamente nos quedamos sin puente térmico. ¿Qué ocurre? Sin continuidad del aislamiento, pues vamos a tener, como veis, se parte, es decir, el pilar parte, es decir, no tengo una continuidad del aislamiento. Fijaros, es decir, aunque yo ponga 0,40, es decir, tengo 1,20, vamos a poner 24, es decir, de prácticamente 0 a 1,24. Pues esto hay muchísima energía, porque para que lo entendáis, aquí, aunque se quiera escapar el calor, como está continuo, no puede, porque es continuo, es continuo. En cambio aquí el calor cuando se quiere escapar, pues fijaros aquí en este hormigón que no tiene aislamiento, pues la facilidad que va a salir el calor, pues ese flujo va a ser mayor, mucho mayor, tanto mayor que, fijaros, de 1,20, 1,24 a 0,01, o sea, muchísimo. Vamos a ver el insuflado. El insuflado se hace con una máquina, una manguera, y lleva una boquilla que se introduce, se hace un agujero a la pared más o menos de en torno a un 1,5, 2,5 centímetros, depende de la máquina, y se insufla, es decir, se puede hacer tanto por el exterior como por el interior, y lo que se hace es insuflar aislamiento. Y consiste en esto, en rellenar la cámara. Es decir, en este caso tenemos un ladrillo, un caravista de medio pie, tenemos 2-3 centímetros de poliuretano, una cámara de aire y tenemos luego un ladrillo, pues hueco doble, hueco sencillo, para cerrar esta cámara. Y luego ya el yeso. Bien, pues como se ve, se trata de esto, es decir, de esta cámara que se queda, pues rellenarla de aislamiento. En este caso tiene una transmitancia de 0,75 el muro, y poniendo 4 centímetros de insuflado, vamos a decir que 4 centímetros vamos a insuflar esta cámara, se nos quedaría en una transmitancia de 0,40. Pasamos ahora a ver cómo, al rellenar la cámara, lo que hablamos de los puentes térmicos, el insuflado no nos va a quitar los puentes térmicos, porque yo voy a insuflar esa parte que queda de aire, entre capas, entre hojas, entre los dos ladrillos. Pero evidentemente, como veis, aquí no pasa continuo. Con el insuflado, yo, los puentes térmicos, sea un pilar integrado, sea un pilar en esquina, no voy a poder mejorar los puentes térmicos.
En el contorno de hueco exactamente igual, es decir, cuando el ladrillo vuelve, el ladrillo cara a vista, pues se produce esto, es decir, una discontinuidad, el aislamiento no llega a la ventana, y en la jamba, en el alféizar, perdón, vierte aguas tampoco, y en el cargadero, sea metálico o sea de ladrillo, tampoco, ¿vale? Es decir, hay una discontinuidad, con lo cual yo esto con el insuflado no lo voy a poder mejorar, que sería lo suyo, porque se pierde muchísima energía. Con el insuflado hay tres tipos de aislamiento, principalmente la lana mineral, la celulosa y el poliestireno expandido. ¿Cuál es el mejor para las condensaciones intersticiales? Las condensaciones intersticiales hay dos, digamos, en los muros. Está la superficial, que lo veíamos en los vídeos de ventilación, donde se me crean unas manchas superficiales en la cara interior de la fachada. Y luego tenemos unas condensaciones intersticiales, es decir, que esas condensaciones se me pueden producir dentro, es decir, en el aislamiento, en la cámara, es decir, dentro. ¿Cuál es el mejor aislamiento para no tener estas condensaciones intersticiales? Pues en este caso el mejor es la lana mineral. Segundo sería la celulosa y tercero sería el poliestireno expandido. Aislamiento térmico, es decir, el que menos conductividad tiene. Pues en este caso el mejor, térmicamente hablando, sería el poliestireno expandido. Segundo sería la lana mineral. Y tercero, la celulosa. Luego tenemos el aislamiento acústico, el mejor sería la lana mineral, después tendríamos la celulosa y por último el poliestireno expandido. Seguimos, precio más o menos, el precio el más económico es la celulosa, el segundo es la lana mineral y el tercero el poliestireno expandido, es el más caro. Resistencia al fuego, el mejor, la lana mineral sin duda, luego iría la celulosa y por último el poliestireno expandido. Pues en este caso vamos ya a hablar del trasdosado, que el trasdosado básicamente lo vamos a ver con lana mineral. ¿Por qué? Porque la lana mineral tiene una capa de papel craft que lo que hace es de barrera de vapor, es decir, para que esas condensaciones intersticiales no se me formen. Entonces, por defecto, nosotros siempre que trasdosamos lo hacemos con lana mineral. Importantísimo, tiene que tener este papel craft. Esto que veis en la imagen estaría la lana mineral y luego tenemos el papel craft. Esto es una barrera de vapor que lo que va a impedir es que se formen esas condensaciones intersticiales. Fundamental que tenga este papel craft. ¿Qué se trata del trasdosado? ¿Vale? El trasdosado básicamente es hacer una estructura, como se ve aquí, con perfiles metálicos, donde yo voy a poder rellenar con esta lana mineral estos montantes, ¿vale? De cartón yeso, pues estos montantes, estos perfiles, yo los voy a poder rellenar de esta lana mineral. Luego ya iría, por último, la placa, esta parte blanca que se ve aquí, iría la placa. En este caso, para que la comparativa sea justa, hemos hecho lo mismo, hemos puesto 4 centímetros y con la misma conductividad que con el insuflado, es decir, la calidad térmica del insuflado, el material de insuflado, como el del trasdosado, va a ser la misma para que así la comparativa sea justa. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a ver los puentes térmicos. Pues como vemos, como trasdosamos, pues ya hay una continuidad del aislamiento, por ejemplo, en un pilar integrado. Es decir, mejoro los puentes térmicos. En esquina, pues como se aprecia exactamente igual, es decir, yo al hacer mi estructura y colocar mi aislamiento, ya pasa por delante. Es decir, ya hay una continuidad del aislamiento, con lo cual mejoro este puente térmico. Y exactamente igual con el contorno. Con el contorno, como vemos, el aislamiento ya sí llega a la ventana. Puedo hacer que llegue a la ventana. Luego esto se puede, si digamos, no voy a sustituir las ventanas, claro, entonces yo me voy a quedar con 4,5 centímetros para adentro, es decir, como se ve este grosor. Esto luego se remata normalmente pues con un perfil de aluminio. O en el caso de que haga trasdosado, que es lo conveniente, trasdosado y cambio las ventanas, yo ya enraso mi ventana con el nuevo nivel, digamos, que va a tener este cartón yeso. Pero
sea de esta manera o sea enrasado en la cara interior, la ventana, yo mi aislamiento sí va a llegar a la ventana, con lo cual yo ya no tengo este puente térmico de contorno de hueco. Luego existe una tercera técnica, vamos a decirlo así, que es la combinación de ambas. Es decir, por un lado yo puedo insuflar mi cámara y por otro también hacer el trasdosado. ¿Vale? Como se ve aquí, vemos cómo se ha insuflado la cámara, aquí está vacía, aquí se ha insuflado la cámara y se ha trasdosado con los perfiles, que aquí estaría, digamos, ya el yeso, pues se ha trasdosado y se ha puesto. No se hace mucho, esta técnica no se hace mucho, pero cuando nosotros queremos meter muchos centímetros de aislamiento, en vez de meterlos todos hacia el interior, es decir, quedarme sin metros cuadrados, lo que hago es relleno el insuflado, relleno con insuflado la cámara, y luego me meto 4 centímetros con lana mineral, que esta es la que me va a hacer que quitarme los puentes térmicos o mejorarme sustancialmente los puentes térmicos, y así puedo tener, digamos, un gran grosor de aislamiento, pero sin tener que ganarlos o perderlos, mejor dicho, en mis metros cuadrados útiles de vivienda. No se suele hacer mucho, pero si nosotros queremos meter, por ejemplo, en este caso 4 y 4, 8 centímetros, pues sería la técnica para no perder tantos metros cuadrados interiores y tener pues 8 centímetros, es decir, ya tener un buen aislamiento térmico en la vivienda. Vale, vamos a ver ahora las demandas. El caso inicial, que sería pues la fachada con su cámara y un aislamiento, hemos dicho 2-3 centímetros de poliuretano, nos da en calefacción 165 kilovatios hora metro cuadrado año y en refrigeración 22. Con insuflado bajaría a 158,2, en refrigeración 20,6, es decir, mejoramos tanto en calefacción como en refrigeración. Con el trasdosado mejora más. ¿Por qué? El aislamiento, el grosor es el mismo, con lo cual en este caso bajaría a 158. La diferencia de 158 a 148 es porque hemos mejorado los puentes térmicos. Es la diferencia, porque hemos dicho que íbamos a colocar los mismos centímetros, tanto en trasdosado como en insuflado, y con la misma conductividad para que la comparativa sea justa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué baja a 148? Porque actuamos sobre los puentes térmicos, es decir, descendemos los puentes térmicos al mínimo posible y generamos esta ganancia. Luego tendríamos la combinación de insuflado trasdosado, donde ganaría, pero como veis, pues no es mucho la ganancia. Y luego ya, bueno, pues en refrigeración, en este caso, no mejora, ¿de acuerdo? Es decir, ya de refrigeración, porque la refrigeración llega a un punto en que ya no mejoras mucho, es decir, ya metiendo más aislamiento no mejoras mucho. Incluso se puede dar el caso, que esto muchas veces me lo dicen, ¿cómo puede ser que aislando más, en verano incluso aumente la demanda? ¿Esto cómo puede ser? Pues porque si yo meto un calor en la vivienda y tengo mucho aislamiento y no tengo cómo sacar ese calor, mi demanda va a subir, ¿de acuerdo? Entonces, esto parece un poco contradictorio, pero es así. Es decir, si yo aíslo, me va a venir genial para el invierno, pero tengo que tener en cuenta que en verano la demanda, si me entra el mismo calor, esa demanda, como no puede escaparse, va a aumentar. No es que aumente mucho, pero puede aumentar un poquito. Vale, luego energía final. En este caso, bueno, pues tenemos 214 kilovatios hora metro cuadrado año. Con gas natural, una caldera de gas natural, de condensación, con electricidad para los equipos de refrigeración, ¿vale? Pues serían 11, 205 con insuflado, 10,3 en verano, 192, 188,5 insuflado y trasdosado. Vale, hemos puesto un precio medio. En comentarios pues me decís, yo es que lo consigo a 0,14, yo pongo algo medio, es decir, luego ya pues el que lo consiga a 0,14, pues genial, pues mejorará todavía más, es decir, pero al fin y al cabo yo tengo que poner algo, ¿no? La casuística de todos los casos es imposible, entonces siempre se trata pues un precio general para poder calcular esto y sobre todo ver los ahorros, que es lo que nos interesa.
¿De acuerdo? Pues en calefacción yo me gastaría, en mi caso inicial, 1.639 euros para calentar mi vivienda. Si yo paso con un insuflado, desciendo a 1.567 euros. Con trasdosado a 1.469 euros. Y si ya combino las dos técnicas de insuflado trasdosado, gastaría 1.440 euros en calefacción, que en ahorro significaría 72,16 euros, que sería un 4,4%. Luego tendría vamos a ver solo calefacción, ¿vale? Luego tendría 170 euros, que sería un 10% con el trasdosado. Y insuflado más trasdosado tendría un 12%, que serían 198,29 euros. Seguimos. La amortización para aislamientos es de 50 años, según nos indica el código técnico de la edificación. Y con el insuflado, el importe de esos metros cuadrados, hemos puesto que 2.100 euros, se puede hacer un insuflado, que se amortizaría a los 25 años. El más caro, digamos, el trasdosado es más caro, pero como ahorra más, pues al final se amortiza antes. Y el insuflado más trasdosado es el más caro y es el que, bueno, pues se amortiza incluso antes que el insuflado porque mejora, ¿no? Normalmente lo que se hace es insuflado en viviendas que son pequeñas, a lo mejor son 3 dormitorios, 60 metros cuadrados, en pisos donde no quiero perder metros cuadrados útiles, entonces insuflo. Como vemos, la ganancia al año en calefacción son 72,16 euros. Pues no es mucho, pero bueno, al fin y al cabo se amortiza, ¿no? Todo lo que sea amortizable interesa, porque al final lo pagas, pero lo vas a recuperar. Y luego vas a tener otros 25 hasta los 50 años, pues bueno, pues ganando estos 72,16 euros. El trasdosado, pues serían 170 euros todos los años, con lo cual, pues bueno, pues en 17 años lo tengo amortizado, es decir, recupero la inversión y tengo hasta 50 años, todos los años, 170 euros. Y con la mixta, pues exactamente igual. En este caso, bueno, pues al ahorrar más dinero, pues, y ser más caro, aún así, fijaros, se amortiza antes que solo el insuflado. Para mí, pues eso, si se puede, trasdosado. O sea, si se puede trasdosado porque vamos a ahorrar, pues eso, es decir, un 10%. Un 10%. Daos cuenta de que a lo mejor puede sonar poco, ¿no? Pero claro, es que estamos actuando en un 16%, ¿vale? Como veíamos al principio, vamos a actuar en un 16%. Bajar un 10%, ese 16% está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor tenemos pensado un ahorro mayor, ¿no? Porque decimos, vamos a insuflar o trasdosar las fachadas y creemos que vamos a bajar un 30, un 40% el ahorro en el recibo. Pero no es así porque, claro, tenemos por un lado puentes térmicos, por otro lado tenemos ventilación, por otro lado tenemos huecos, por otro lado tenemos, en este caso que es una vivienda unifamiliar aislada, tenemos la cubierta, tenemos el suelo. Claro, realmente estamos actuando en una parte no pequeña, pero evidentemente no es el 100%, con lo cual pues se ahorra dinero y... pero no es muchas veces lo que esperamos. ¿Qué es lo bueno también de estas intervenciones, en especial el trasdosado? Pues que al final yo la cara interior de mi vivienda, ya imaginaros, si yo tengo 20 grados en el interior, yo ya no voy a estar a 16, que se me pueden generar condensaciones. Como yo tengo aislamiento, esta cara interior va a ascender probablemente a casi los 20, 19, 19 y medio, con lo cual las condensaciones es una de las formas de quitar esas condensaciones superficiales, poner aislamiento para que esa cara no esté tan fría, sino que esté más caliente y evite estas condensaciones. Claro, esto es, y luego también en el confort, no es lo mismo tener mi envolvente, mi interior a 16 grados que tenerlos a 19,5 grados, teniendo 20 la temperatura interior. Es decir, el confort que yo voy a tener, es decir, la calidad de mi vivienda va a ser superior. Entonces, en ahorro no es mucho, vamos a poner el trasdosado que al final es un 10%, si pago pues eso, 1.000 euros
voy a pagar 900, pero voy a tener eso, voy a tener un ahorro, vamos a poner, si gasto 1000, voy a tener un ahorro de 100 euros, pero voy a evitar condensaciones, si tengo algún tipo de condensaciones, y voy a tener una calidad mayor en mi vivienda porque mi cara interior no va a estar a 16, sino que va a estar a 19,5. Y esto, claro, como confort de vivienda, como calidad de vivienda, pues sí se nota y aumenta. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a lo de siempre, ¿no? Es decir, a que os suscribáis, a que deis un like y que estéis al tanto de todas estas vídeos, técnicas, soluciones de mejora energética que podéis hacer en vuestra vivienda, cómo poder llevarlas a cabo, cuál es la mejor y con cuál ahorro más, ¿no? O qué puedo esperar de esto, de estas mejoras, ¿no? Realmente, porque a lo mejor si espero un 40% con un trasdosado y resulta que es un 10%, pues a lo mejor no la hago, ¿no? Pues bueno, que lo sepáis, que sepáis la verdad, es decir, oye, pues mira, una vivienda unifamiliar aislada, pues es un 10%, pues me parece poco, no la hago, a lo mejor me planteo hacer otra y actuar, por ejemplo, sobre las instalaciones, pues puede ser más interesante a lo mejor irnos a instalaciones que hacer trasdosados, por ejemplo, o un insuflado. Pero aquí se trata de esto, de que tengáis la información necesaria, comprensible, fácil, para que vosotros, en vuestro caso concreto, podáis extrapolarla y podéis tomar vuestra mejor decisión. Esto es de lo que se trata, de teneros informados con números para que sepáis la verdad. Oye, pues lo que da de sí el trasdosado, lo que da de sí el trasdosado o el insuflado o la combinación de ambas. Bueno, pues algunos pues dirán, pues me interesa, pues otros pues oye, pues no, porque para ganar un 10% pues no me interesa, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor es verdad que es mejor otras mejoras, ¿no? Y nada, deciros eso, que podéis consultar las páginas web y que, insisto, suscribiros y daros like. Y nos vemos en el próximo vídeo. El próximo vídeo va a tratar de una cosa muy interesante, es decir, cuánto se ahorra con una aerotermia o con equipos de climatización por conductos o split, con respecto a una caldera de gas, de gasoil. Realmente, ¿qué ahorro puedo esperar de colocar una aerotermia en mi vivienda? Ahora que está muy de moda esto de la aerotermia o conductos de climatización, ¿no? Equipos por conductos. Pues vamos a verlo en el siguiente vídeo, que va a ser muy, muy, muy interesante y no os podéis perder. Gracias y hasta otra.